Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy miércoles, que es el último día, en este caso, de trabajo para muchos, porque ya entra de lleno la Semana Santa. Mucha gente en Lanzarote, un 80% de los hoteles están ocupados hasta hoy. Se calcula que incluso puede aumentar hasta los 85 la media a partir de los días fuertes de la Semana Santa. Hoy el tiempo, ayer hacía un tiempo magnífico, hoy hay más nubes y mañana creo que incluso puede soplar un poco más el viento, pero en cualquier caso va a ser una Semana Santa a nivel de tiempo bastante aceptable. Don Manuel García Dene, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Jorge. Ahora le preguntaré sobre el debate A5, que saben que es ese famoso debate que A3 Media iba a realizar y que finalmente la Junta Electoral Central ha impedido que participe en él al menos Vox, el partido fantasma que parece que no existe, pero que está ahí presente en la cabeza de muchos. Don Sergio Callao, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, buenas tardes. También Valentín Agullané, buenas tardes, Valentín. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bueno, pues muchas noticias, pero por empezar, aunque después en la segunda parte vamos a tener al candidato número 1 que encabeza la lista precisamente del Congreso del Partido Popular, le preguntaremos sobre eso. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes, Manolo, que la Junta Electoral Central, acogiéndose a la ley electoral, una ley ya, pues no sé cuántos años tiene, pero por lo menos más de 30 años, pues impide que una televisión privada no pueda poner en un debate a alguien que no tiene representación o que tiene muy poca representación o menos que otros partidos? De todas formas, eso se debería caer por su propio peso, porque si no recuerdo mal, Podemos y Ciudadanos no tenían representación en las elecciones del 2015 y sí participaron en los debates. Ellos se excusan, porque esa es una pregunta, Manolo, que se han hecho mucho, pero se excusa el propio informe que pude leer, en que por lo menos Ciudadanos y Podemos ya tenían representación en la Unión Europea. Sí, pero eso es como si usted me dice que yo tengo un tío en Cuba. Si no manda para acá nada, sigo igual de pobre. Y en este caso concreto yo creo que se han buscado algo artificioso para evitar que esté Vox en esos debates. Y además creo que cuestiona todos los avances de las ciencias sociales, donde la demoscopia, el hecho de encuestas y sondeos y demás, se le quiere dar cierta trascendencia, más allá de lo que pueda pasar después en las elecciones. Yo creo que Vox es uno de los partidos que está distorsionando de manera importante la representación de los distintos partidos en el Congreso de los Diputados, y es necesario que la gente escuche su voz y que la vea en contraposición con el resto de los partidos, porque es así como se conoce a los candidatos y cuando se puede saber realmente el peligro o no que pueden tener. El hecho de dejarlo fuera de estos debates que se consideran bastante impactantes en el electorado me parece realmente injusto y yo creo que una forma de castrar el debate. En este caso, Sergio, sí, muchos han dicho que el debate A5 beneficiaba sobre todo a Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez un poco lo pactó con Antena 3 y que ahora pues le llamaban el debate perfecto para Pedro Sánchez, por aquello de que eran tres fuerzas políticas de la derecha las que iban a estar junto a Pedro Sánchez, que iba a aparecer, es decir, que se iban a pelear entre ellos, entre la derecha, y Pedro Sánchez parecía que iba a ser pues el que iba a quedar como el hombre moderado, el hombre... Sí, está claro, y incluso con estadistas. Santiago Abascal y Pablo Iglesias les tocó juntos, quiero decir, era perfecto, sobre todo para el telespectador era digamos, un momento magnífico, ¿no?, para ver cómo... e incluso era una oportunidad de ver por fin a Santiago Abascal enfrentándose de una manera diferente digamos, a sus contrincantes, a ver si este hombre tiene o no la capacidad de la que muchos ponen en duda, ¿no?, de saber defenderse y de exponer cuál es su programa en un escenario como ese. Fíjate, lo que estamos pasando es una ley electoral que evidentemente es caduca, que no se adapta a una realidad, pero que no se va a cambiar por mucho que hoy o mañana determinados partidos políticos digan, bueno, si yo estoy allí lo voy a cambiar. No lo van a cambiar porque no lo han cambiado nunca. Y no la cambien porque siempre beneficia al que más votos tiene, al que más diputados tiene, ¿no? Y con eso puede jugar, ¿no?
A mí me da mucha pena que tengamos que, por ejemplo, aguantar que pues un país como España ya, un sábado de reflexión, de cuándo acá, que no se puedan publicar encuestas hasta determinado día de la semana antes de las elecciones. Este asunto que no le queda otra, la Junta Electoral no le queda otra. Recuerden que quien se chivó, digamos, entre comillas, fueron 3 partidos nacionalistas, entre ellos Coalición Canaria, y la Junta Electoral Central interpreta que evidentemente, por mucho que sea una privada, la ley electoral impide que un partido con un número determinado de votos, un tanto por ciento, un 0,01, que es el que obtuvo en las últimas generales. 0,02. 0,2, bien. Pues necesita un 10%. No lo tiene y por lo tanto no puede participar. A ver, nosotros estuvimos hablando esta mañana con Anagrama. Anagrama dice que en el recurso que al menos Coalición Canaria presentó, no querían que se anulara el debate, sino que le estuviesen en cuenta a los que tienen representación en el... De todas maneras, a mí me parece que ya no tiene sentido que un partido como Vox, o cualquier partido, quiero decir, en Andalucía que tuvieron representación, si el argumento de que Podemos tuvo representación en las europeas y por eso entraba en el debate, pues aquí tienes otro argumento, que es que tiene representación. Y aparte de eso es que la realidad está diciendo que Vox forma parte del debate y a Vox no le interesa el debate a 5. A quien le interesaba era Pedro Sánchez. De hecho, Pedro Sánchez no participó, no quería participar en el debate de Televisión Española, que se montó un follón, entre otras cosas porque Televisión Española dijo que Vox no entraba porque no tenía representación en el Congreso de los Diputados y se fue al debate de A3 Media. Así que esa es la cuestión. Y además, por lo menos cuando venía yo de la radio, alguien me pasó por WhatsApp que habían cogido una conversación interna de WhatsApp entre dirigentes de Vox en el que estaban diciendo que les venía fenomenal, porque ellos no participan. La única entrevista que le han hecho a Abascal es en el Marca y en una revista que se llama Armas, por ejemplo. Y creo que ha estado también en Televisión Española convertido en Osborne. Y también 13, creo... 13 también. En Es Radio. En Es Radio sí, con Federico, con Dieter, sí, no sé con cuál de los dos estuvo. Sí, bueno, él se arrima a los medios de comunicación en los que se supone que se puede sentir cómodo, pero vuelvo a insistir, Abascal, como bien dices, ellos saben, y ese WhatsApp lo demuestra, ¿no?, que, por cierto, una metedura de pata de 1000 pares de narices. Lo mandaron a un chat de periodistas. A un chat de periodistas, en vez de enviárselo. De todas maneras, Vox yo creo que es de los que vive de la campaña que le hacen todo el mundo, menos ellos mismos, ¿no? Como Podemos en su día. Podemos nació también y le dieron mucha publicidad y propaganda. Bueno, después hablaremos con Mariscal, en este caso el representante del Partido Popular, que está hoy por aquí de visita por ahí de Lanzarote, lo tendremos luego, y hablaremos y comentaremos y ampliaremos esta noticia. Por cierto que Naira Callero va a ir de número 2, acompañando a José Montelongo en la lista en este caso de la agrupación socialista de Lanzarote, una decisión de lo que era el Partido Socialista por discrepancia con Dolores Corujo. Y bueno, y están convenciendo para que Sebensui, que siempre lo digo al revés. Sebensui vaya de número 3, pero no lo tienen convencido. Es verdad que Lancelot leo aquí en el digital, pero mi información es que no está convencido todavía. Pero me parece que si lo pusieron Lancelot va a tener que ir, ¿eh? Porque ahora no va a equivocarse Lancelot. Bueno, pues, ¿qué le parece ese refuerzo de Naira? Bueno, Naira parecía que era muy probable que fuera de número 2. Sí, yo creo que no nos ha sorprendido a nadie, ¿no? Que incluso Sebensui fue también para mí, de las personas que se fueron del Partido Socialista, bueno, él ha sido concejal y todo eso, sí. Es de las personas que yo creo que tienen tienen más poder de convocatoria y yo creo que es una persona muy bien valorada. Claro, es profesor, porque normalmente no es que sea muy conocido, pero los pocos que lo conocieron lo valoraron bien, que eso es difícil. Aquí se le dio una justa buena publicidad a Sebensui, porque yo creo que, bueno, lo pusieron en una concejalía, en festejo creo que estuvo, pero luego demostró primero fidelidad al propio José Montelongo, y José Montelongo, que no es bobo, sabe que fichar a Sebensui es garantía también de un buen puñado de votos. Naira Callero también es una buena candidata, creo que es una buena lista, creo que es con personal, digamos, sí, interesante de cara. Vamos a ver si finalmente convence a Sebensui, porque insisto que la noticia, aunque el Lancelot Digital da que va de 3, la noticia que tenemos es que Sebensui ha dicho que si están locos, que él lo más que va es a apoyar a José Montelongo, pero de manera testimonial, pero no en los primeros puestos de la lista. Pero evidentemente si fuera de tercero, pues sería Manolo un buen candidato, ¿no? Un buen fichaje. Hombre, no, un buen fichaje, vamos a ver, ahí están los que están en la agrupación socialista por Lanzarote, no es que lo hayan traído en las contrataciones de invierno o de verano como en el fútbol,
no es un fichaje a última hora. Yo creo que lo de Naira es comprensible, o sea, es lógico, las expectativas de la agrupación socialista por Lanzarote era abrirse al resto de la isla. Al final se ha quedado anclada en lo que era el objetivo inicial, que era facilitarle a José Montelongo el poderse presentar al Ayuntamiento de Arrecife, y todos sus elementos, que tampoco es que sean excesivos, pero que son gente que ha salido del Partido Socialista, deberán concentrarse en esa lista. El hecho de que vaya a segunda es porque José Montelongo va de primero. Se habló también de la posibilidad que la encabezara ella, y que José Montelongo, por su situación judicial, se quedara fuera. Y precisamente sus situaciones judiciales también lo que explica que Naira, que es la pareja de José Montelongo, vaya de segundo. En caso de que José Montelongo tenga que salir del ayuntamiento, pues podría quedarse Naira con el liderazgo de esa candidatura. Lo que sí ya es más difícil de explicar es lo de Sevensui, porque entre otras cosas yo dudo mucho que saquen 3 al ayuntamiento, lo que el apoyo sería más testimonial que otra cosa, ¿no? Que es lo que muchos creían. Por cierto, que en este caso Luis Arraez es el candidato al Senado por Coalición Canaria en estas próximas elecciones del 28 de abril. Y bueno, la gente pues se han dedicado, Sergio, en fin, Bueno, lo que a suelen, hacer por algo. desgracia, hacer, digamos, casi todos los años, un bigote, pelo. Y yo creo que ha estado muy elegante, no, ha reaccionado muy bien en Facebook. Es que ese tipo de cosas tiene que ser así. Yo lo leía ayer por la tarde y me hizo gracia, le iba a escribir algo, ya no escribí nada. Pero luego colocó una serie de fotografías de él cuando era joven, tiene el pelo de Puigdemont, no sé si te has fijado, tiene un pelo que realmente impresionante. Me parece que este son el tipo de reacción que Usted también espera. lo tuvo, ¿no? Yo lo tuve, pero no tan tupido como él, no tan tupido como él. Pero es cierto que me parece una reacción inteligente por parte de Luis Arraez. Mire, esto siempre lo decía, que la persona que sepa reírse de sí mismo es una persona con bastante inteligencia. Bueno, pero estas cosas ocurren, pero que sepan que es un atentado, que no se puede hacer este tipo de cosas, que si cogen al chiquillo que lo hizo o a quien lo haya hecho, no sé si tendrá más intencionalidad y lo ha hecho algunos enemigos, porque estas cosas parece más que lo ha hecho, me da a mí, ¿no? Me da a mí que lo ha hecho más un chiquillaje. Yo creo que lo hizo hasta el propio Luis Arraez. Sí, yo también, estoy convencido. No, quiero decir, hombre, lo que está fatal es un atentado, quiero decir, al fin y al cabo, quiero decir, no lo han roto, no le han puesto ningún insulto ni nada, simplemente bueno, han hecho una pequeña burla. Yo como digo, este tipo de cosas, como dices tú, yo no sé si lo hizo Luis Arraez, pero le viene bien, porque la gente se fía en los carteles cuando hay algo novedoso, ¿no? Y mejor todavía su reacción, que es bueno, incluso lo de poner fotos suyas cuando era No, y se fue y sacó una foto ayer en Tinajo, en una barbería de Tinajo, ¿no? En fin, que son cosas que pasan, ¿o no, Manolo? Sí, efectivamente, son cosas que pasan, que realmente no deberían pasar, porque es una agresión a lo que son las papeletas, a lo que son, en este caso, la cartelería de un partido político. Es una transgresión electoral que está contemplada como una falta dentro de la ley, ¿no? Entonces yo creo que no debería hacerse. Ahora la reacción, en eso sí creo que coincidimos todos, del propio afectado ha sido la ideal, que es revertir un hecho que puede considerarse negativo en algo positivo, en aprovechar que te critican algo, pues posiblemente para explicar todo lo contrario. Y en ese caso hay que reconocerle a Luis Arraez que no solamente tiene sentido del humor, sino sentido político, que eso es importante también. Pero el que hizo está pintado, ¿usted cree que sabía pintar? Oye, pues a mí me gusta, un estilo bastante atrevido y muy modernista, no lo sé, a mí me parece... Es un además, bigote hay una parada de guagua Dalí, al lado, ¿no? yo creo que el bigote de Dalí, y creo que incluso Y el pelo también, yo creo que le hicieron ahí algo... Está bonito, hombre. En fin, pues nada, las cosas hay que tomárselas a broma, porque y además yo creo que es un símbolo de inteligencia la gente que se ríe de sí mismo y de sus propias debilidades o no. Bueno, vamos también en este caso a hablar de un asunto, oiga, que por fin se va a arreglar las carreteras. Hay 3 carreteras, hay muchas, pero hay 3 especialmente, que es la de Mazdach, la que va al islote, del Peñón al islote, y la de, en este caso, Nazaret al complejo, que realmente
son carreteras que nadie entiende por qué durante tanto tiempo se mantiene en ese estado, ¿no? No, y sobre todo, tuve la oportunidad de pasar ayer por esa carretera precisamente y vi que ¿Cuál? estaba midiendo la de Nazaret. La de Nazaret, está que va de increíblemente, Nazaret, bueno, yo paso mucho por ahí. Está fatal, pero digo que no se justifica, entre otras cosas, porque si usted quiere ir si usted baja del norte, llega a Taichi, quiere ir a Tinajo, por ejemplo, quiere ir a la parte oeste de la isla, esa carretera te ahorra 4 o 5 kilómetros. Entonces, creo que tiene su funcionalidad y lo lógico es que se amplíe, se tiene que ampliarse y se asfalte porque estructura la red viaria de Lanzarote y disminuye el gasto en energía y la contaminación, y yo creo que eso es importante. Y después estamos viendo, esta si no me confundo, bueno, esta era la Nazaret. La anterior, la del islote. Pero la otra era del islote, es que, vamos, yo digo, yo a veces voy, cuando voy sobre todo con Manolo al amigo, a ver al amigo Juan de las cadenas. Juan, no te olvides que ya me dijiste que cuando te nombrara a lo mejor nos invitaba una botella de vino, a ver si es verdad. No, digo, cuando hemos ido, pues ciertamente está ya, pero vamos, que es un peligro. Yo aconsejo que no vaya la gente y sobre todo no vaya de noche y sobre todo no vaya después de ir a casa de Juan. No, y que poca visión electoral también, ¿no? Quiero decir, ahora que no, y el gran contraste entre la carretera y la comida. Y la comida. que digo que es poca visión, ¿no? Porque estamos a las puertas de las elecciones y eso lo puedes arreglar con poco dinero. Es decir, no entiendo por qué no aprovechan incluso... Bueno, tú sabes que el problema que ponían aquí, decían que es que como está, es que claro, que Lanzarote casi todos los espacios o están medio protegidos, están protegidos, entre comillas lo de protegido, porque después ven cómo están las cosas, ¿no? Pero ya lo dice usted, medio protegido. Pero lo cierto es que como son espacios, están en zonas de influencia de espacios naturales, en este caso la de Nazaret creo que es paso dejable, pues hay una serie de permisos que yo no sé cuánto tarda en pedirse o no sé lo que pasa. No creo que sea por la petición. Hombre, pero puedes echar... Es otro problema. ¿Cuál? No, quiero decir, porque eso yo... Hombre, yo sé que que la del Peñón es porque Peñón, ya no el tema de las expropiaciones, sino de las alturas y de los desniveles que hay, que es muy cara. Es muy cara, quiero decir, que nadie... No, y que nadie te firma, creo que una carretera, tal como está ahora, solamente reasfaltarla y mejorarla sin arsén y tal, ya no te lo permite. No, es que no está permitido por la ley. Ese tipo de calzada necesita un margen de una medida y tiene que hacerse. Y ningún técnico te lo firma. Entonces no sé cómo lo habrán hecho. Saray creo que ha conseguido finalmente decir que el Cabildo de Lanzarote finalmente pues va a acometer al menos 2 de esas 3 carreteras que se encuentran, la de Mazdache y creo que también la de Nazaret, lo cual, bueno, nos queda la del Peñón, que es más complicada. Es muy complicada por el tema no solo de pues si sigue así, van a tener que cerrarla. El parcheo es peor, ¿eh? El parcheo que hacen en esa carretera es peor, porque el parcheo es de mala calidad, se destroza continuamente, porque según parcheas se te abre otro agujero pues inmediatamente después, y después la estrechez. Ustedes, porque nosotros la conocemos, nosotros. Incluso de noche yo he tenido que ir, porque tengo una casa, mi madre tiene una casa por ahí por la Vegueta, y de noche o conoces bien o realmente te caes. Yo he visto coches que han caído. Hay coches que se han caído. Bueno, por cierto, que ayer, dentro de los actos conmemorativos del centenario de César Manrique, que ya desde hace unos días o semanas viene realizando el Cabildo de Lanzarote, también la Fundación de manera paralela. En este caso, digo paralela porque no se encuentran las dos, ¿no? No se encuentran las líneas. Digo que Fernando Castro, que fue la persona, bueno, uno del biógrafo, catedrático de arte, catedrático de historia del arte, y un amigo personal de César Manrique, pues dio una charla, en este caso conferencia, en el almacén, en la sala Buñuel del almacén. Oye, estaba completa, repleta, no habló de cosas polémicas como pasó aquí, pero sí dio una visión sobre todo de lo que era la obra espacial de César Manrique, ¿no? Y creo que fue para la gente que yo no tuve la oportunidad de ir, pero como la tenemos grabada íntegramente, vamos a intentar ponerla durante el fin de semana. Y voy a intentar también verla yo particularmente porque creo que estuvo muy bien y se aprende mucho, porque hay cosas que uno puede, ¿no, Manolo, ver y tal, pero oiga, que una persona que detenidamente lo ha estudiado, pues parece que aporta. Bueno, vamos a verla un poco y después la comentamos. Hay una dimensión que me atrevo a afirmar que es una dimensión espiritual y sagrada.
Los centros turísticos, los 7 centros, son santuarios desde los que César Manrique contemplaba el universo. Esta es la idea que lanzaba a modo de hipótesis el catedrático en Historia del Arte Fernando Castro, que llegó a conocer también a Manrique, que escribió su biografía. Para Castro, la gran obra de los centros turísticos fue concebida no tanto desde una perspectiva turística, sino simbólica. Esa idea de relacionar lo telúrico, la profundidad, el fuego que emana de los volcanes con la visión de las estrellas, esa era la gran visión, ese eje que va desde el fondo de la Tierra hasta las estrellas. Ese era el eje verdadero que a él le interesaba. Castro, que logró llenar el almacén con su conferencia, dice que este análisis de la obra de Manrique, como si fueran templos sagrados, no se conoce porque... Hay que decir, lamentándolo, porque la Fundación no lo defiende, no es la visión oficial de la Fundación. Este catedrático también aseveró que Manrique creía profundamente en la transformación de la materia. César Manrique no era dualista. Dualistas son aquellas personas que distinguen entre materia y espíritu, entre vida y muerte. César Manrique no creía en esta visión. Era monista. Creía que no hay otra cosa que vida y que la vida no se destruye, se transforma. Antes de iniciar su intervención en el paisaje, el polifacético artista viajó a otros lugares con paisaje volcánico, como Japón, Grecia o México, de donde captó ideas inspiradoras para su arquitectura subterránea. Estuvo en México, él conoció la obra de Barragán, que es un gran arquitecto, que trabajó su obra desde una perspectiva orográfica de integración con el paisaje y tal. La cultura aborigen fue otra de sus influencias. Casas hondas de los Majos es lo que él hizo. Él hizo una casa honda. Son casas semienterradas en las cuales los aborígenes de Lanzarote se protegían de las inclemencias del tiempo, del viento. En su conferencia, Castro describió a un Manrique vitalista que a su vuelta de Nueva York se volcó en su proyecto de los centros turísticos, que es una obra de arte única en el mundo y que además produce rédito económico para las arcas públicas. Bueno, la conferencia es mucho más larga, insisto, estos solo son un aperitivo que le hemos dado para todos aquellos que estén interesados en conocer realmente la trascendencia de la obra paisajística y la interpretación que hace Fernando Castro de ella sobre lo que César de alguna manera contribuyó a hacer en la isla de Lanzarote, sobre todo en los centros turísticos, aunque también en su casa, el Taro de Tahiche, que hoy es la Fundación César Manrique, pues realmente yo creo que es bastante interesante. Aquellos que quieran profundizar, insisto, en César Manrique. Estaba lleno el almacén y es verdad que no es que se echara de menos, pero oiga, no había ni un solo socialista, al menos conocido, y ninguna autoridad del Partido Socialista. Por ejemplo, la alcaldesa de Recife pues no estaba, menos que estaría ocupada en otras cosas más importantes. Y en definitiva, no es porque estén haciendo un boicot, ni mucho menos, sino que simplemente estarían muy ocupados pues, los candidatos. Yo estoy convencido que sí le están haciendo un boicot, para hablar claro, quiero decir, porque molestó mucho la intervención en este medio de comunicación y las palabras no porque estuviera aquí, sino por las respuestas que daba a nuestras preguntas, quiero decir, y generó bastante polémica, y otros medios de comunicación que han contraatacado, entre comillas, ¿no?, utilizando a otras personas para que pusieran a caer de un burro a este hombre. Hablemos claro, hay una guerra abierta ahí y se ha demostrado, digamos, con este ejemplo. A mí me parece muy interesante lo que dice Fernando. También me parecía muy interesante si trajera a la Fundación, que seguramente traerá a alguien que hable también de César. Yo creo que hay que escucharlo todo. Van a traer a mucha gente. Pero por escuchar cosas diferentes no significa que te puedas cabrear. Van a traer mucha gente de mucho nivel, de mucha altura. Es verdad que la mayoría no conocieron personalmente ni vivieron a César, pero oiga, pero sí pueden hablar, ¿no? Porque se puede hablar de Goya, de un artista sin conocerlo, evidentemente, ¿no? Sí, efectivamente, lo que no se puede hablar es igual que si se conociera. Lo que no se puede, pues como él bien dice, manipular el personaje para adaptarlo mejor a nuestras aspiraciones, y sobre todo si es quien tiene que velar precisamente por lo que fue ese sujeto, que es para lo que se crea una fundación, para hacer que no se olvide a la persona y se defienda su obra, no que se haga con su persona y su obra lo que interesa en cada momento, que es un poco lo que se plantea y se pone sobre la mesa. A mí sí me causa mucha extrañeza, no ya la Fundación, que ha entrado en una beligerancia, pues yo creo que evidente para todos, sino que la propia alcaldesa
no esté, sí me sorprende, bueno, no me sorprende, vamos a ver, no me sorprende porque sea lo que se está jugando, pero yo creo que hay que guardar la forma. Y si realmente te interesa César como personaje histórico, ya no estamos hablando ni como persona, sino como personaje histórico, la trascendencia que ha tenido, hay que oír a los que realmente le han conocido y a los que tienen capacidad para interpretar ese trabajo, porque nosotros podemos dar nuestra opinión, podemos decir o recordar las opiniones que hemos leído de gente que entiende, pero evidentemente no tenemos capacidad, porque si él era un genio y nosotros somos lo que somos, evidentemente podría ser él el que nos podría analizar a nosotros. Y este hombre yo creo que pone sobre la mesa cosas interesantes desde la perspectiva del arte, desde el acercamiento y también desde la angustia que puede producir el hecho de que tú dediques tu vida a estudiar a alguien con profesionalidad y veas que después se te machaca precisamente por querer defender esos orígenes. Y en este caso Fernando Castro no solamente es el intelectual que estudia y tiene capacidad, sino también es la persona que arrastra precisamente la carga de haber querido defenderlo, ¿no? Bueno, no sé si quiere añadir algo más. Sí, no, a mí hay una cosa ahora que me parece lamentable, ¿no? Que es que en el acto de ayer, en el almacén, en la conferencia de César bajo el volcán de Fernando Castro, no estuviese nadie del Partido Socialista, o por lo menos nadie del Ayuntamiento de Arrecife, o nadie, no sé, ni siquiera nadie de la Fundación César Manrique, me parece. Bueno, la Fundación yo entiendo que es más normal que no vayan, porque un hombre que él ha sido miembro asesor de la Fundación, y evidentemente que ahora mantiene, por sus críticas. Claro, lo echaron y encima mantiene una visión crítica de la propia Fundación. Bueno, pero bien, yo soy de la Fundación y diría, oye, sigue siendo catedrático de Historia del Arte, sigue siendo biógrafo de César Manrique con una biografía autorizada por la propia Fundación César Manrique, fue miembro hasta el 2017, no le nombró la Fundación, le nombró César para que asesorara, es decir, no solo es responsable de doctorado en Historia del Arte, catedrático, perdón, que no me salía, sino que además es miembro creo que del Museo Reina Sofía, participa con revistas a nivel nacional de arte, quiero decir, un hombre documentado. No es nadie que se acaba de inventar Pedro Saginés para traerla aquí. Entonces, claro, no, bueno, simplemente por curiosidad malsana. Son visiones reduccionistas, pero sí es verdad que es lamentable. Todo esto es lamentable, sinceramente es lamentable. Porque mira, no pasa nada. Ahí la gente que disfrutaron de esa conferencia y no pasa nada, pero es lamentable que un poco es miserable, ¿no? Lo que está ocurriendo con este tema, ¿no? Y es de una pobreza para mí intelectual grandísima y de un sectarismo. No es por nada. A mí me han venido hoy gente, y no estoy hablando de gente, en fin, gente más o menos preparada, me han venido hoy algunos, pero ya me vinieron el otro día otros, diciendo que no entendían nada del tema de la Fundación, y no son gente crítica con la Fundación, son gente, en fin, que tendrán su diferencia, no son gente que lo que diga la Fundación va a misa, sino se plantean también muchas, en fin, disquisiciones con los planteamientos que hace la Fundación, pero en cualquier caso, insisto, es un poco miserable lo que está ocurriendo con el tema este, y que los partidos, digamos, en este caso de izquierda, no vayan a una conferencia de un hombre que posiblemente es de las personas que más ha estudiado, a quien César Manrique, que precisamente lo nombró biógrafo oficial, que lo llamaba para que estuviera presente en muchas cosas. Pero sobre todo, Jorge, a mí me sorprende porque no es una persona que hable mal de César, más bien todo lo contrario. Por eso le digo, porque yo podría entender que es alguien que es agresivo con César, que es crítico, que también lo habrá en el mundo, claro, me imagino. Y con razón. Y posiblemente tenga porque todo el mundo tiene su visión. Parte de razón, sino que lo que hace es describir al personaje y ver incluso su inteligencia para sobrevivir en situaciones bastante hostiles. Claro. Porque estamos hablando de la época franquista, de un radicalismo también de ciertas personas del arte, y él mismo lo decía, o sea, las dificultades que tuvo César Manrique para sobrevivir en Madrid precisamente porque ese entorno le era muy crítico, porque él se dedicaba, por lo visto, en esa época a hacer el interiorismo de grandes familias, entre ellas la familia Huarte, que evidentemente estaba alineada con el régimen. Y él se escapaba a eso, se consideraba, incluso hay declaraciones de él, en el que dice que el artista tiene que crear, al margen de si estás en un lado y en otro. Y además, y en eso coincido yo también con Fernando Castro, que el planteamiento de la socialdemocracia,
menos todavía del comunismo, no coincide con un individualista nato como era César Manrique, un creador que se basaba en sí mismo para crear. Pero sí creo que precisamente la izquierda, como dice él, que no lo digo yo, ahora se ha apropiado más del mensaje de César Manrique porque han fallado esa lucha de clases, ya no cuaja en el electorado y ha cogido más lo que es la ecología, ese voto verde, que ya defendía a César Manrique. Bueno, tenemos ya porque está esperando ya nuestro invitado, en este caso Guillermo Mariscal, el número 1 de la lista del Partido Popular por Las Palmas al Congreso de los Diputados. Bueno, pues ya está aquí, en este caso nuestro invitado de hoy, Guillermo Mariscal, que lleva en la isla de Lanzarote ya pues unas horas, o no sé si también está desde ayer, porque alguien me ha dicho que también ya se lo vamos a preguntar. Es el cabeza de lista, en este caso, del Partido Popular al Congreso de los Diputados por las Islas Orientales, por Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa también, que se me olvida, y Gran Canaria. Don Guillermo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Está aquí desde ayer o ha venido de...? ¿Qué tengo que responder? No, llegué esta mañana. Llegaste esta mañana y en este caso ha hecho un recorrido, creo que ha estado por las calles, por un poco Sí, otros medios. tomando por la calle, sí. el termómetro, Hemos tenido una reunión con el sector hotelero, Sí. que hay una buena noticia, se van a unir las dos federaciones, las dos asociaciones. Sí, y, la de Aitur y Asolán. correcto, y todo lo que signifique la unión, que aumenta la fuerza y la potencia del sector más importante económico que tiene Lanzarote, que es el turístico. Bueno, antes de nada, por ir por la actualidad, ¿qué le parece el tema de que se ha suspendido finalmente el debate en A3 Media en lo que iban a participar las principales fuerzas políticas, incluso Vox, que finalmente por eso no se va a poder celebrar porque... Sí. La Junta Electoral Central ha dicho que no reúne las condiciones para hacerlo porque no tiene la representatividad necesaria. Usted ya sabe cómo es esto, que ya veremos si al final de la semana que viene hay o no debate, porque todavía queda mucho tiempo. Creo que los debates son convenientes. Creo que el presidente Sánchez se niegue a un debate cara a cara con la única otra persona que está en condiciones de liderar el bloque para poder ser presidente del gobierno, digo el bloque centro-derecha, como él lidera el bloque de centro-izquierda y con una especie de tutti frutti que luego si quieres podemos hablar de él. Solamente hay dos personas y que se niegue a mantener ese encuentro nos parece que no responde a un criterio que pueda ser razonable. Por tanto, hay algo que es político, que es intentar ocultar un programa político, valga la redundancia, un programa político que tiene algo que esconder. Pero Guillermo, siempre a todos los presidentes de gobierno le cuesta, al que sale sí, le cuesta. También le costaba a Mariano Rajoy, pero finalmente lo hizo. Los tuvo. Por tanto, como hubo debates... Por la presión. Por lo que fuere, pero hubo debate. Hubo debate Rajoy-Sánchez, hubo debates Felipe González Aznar, ha habido debates Zapatero-Rajoy. Es decir, yo creo que hay que normalizar los debates. Cuanto más debates, mejor. Es decir, más espacio hay para contar tu programa político. El problema es cuando tu programa político no es contable, que yo creo que es el caso. Bueno, no sé si sobre este aspecto quiere hacer una pregunta. No es contrastable, pero en el caso del debate, lo que no se justifica ya a estas alturas es que se siga poniendo sobre la mesa que el hecho de no haber estado en las pasadas te inhabilita para estar en las presentes. Es una forma de trato discriminatorio, porque usted imagínese que Vox, en lugar de ser el Vox, fuera otra cosa y estuviera liderando todas las encuestas. No tendría sentido un debate para unas elecciones donde el principal candidato no estaría precisamente en el debate porque, según dicen, llegó tarde el año pasado. Sí. Habría que cambiar la ley electoral, ¿no se ha quedado vieja, obsoleta? Yo creo que hay que normalizar los debates y buscar un mecanismo como ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos incluso hay un consejo, un comité que se encarga de organizar cada año los 4 debates que hay entre los diferentes candidatos. Yo creo sinceramente que el hecho de que vaya Vox o no vaya Vox a nosotros nos es igual, si viene Vox bien, si no viene también. Es decir, no es nuestro problema, porque nuestro único adversario claro es aquel que está en condiciones de gobernar España, que es Pedro Sánchez. Y por tanto, mi objetivo es contrastar con él, ya sea a 4 o a 2, donde sería mucho más fácil poder contrastar opiniones, que haya un debate. Sánchez yo creo que no quiere que haya debate para intentar escapar cuanto antes de esta campaña, está pidiéndole al árbitro del tiempo ya desde que empezó la campaña. Y evidentemente pues no quieren que haya debate. Pero creo que por la presión, para que lo sepan los que si no lo saben todavía, ya ha aceptado el equipo de campaña de Sánchez, ha aceptado el debate no en Antena 3, sino ahora va a ser en la televisión pública española, en Radio Televisión Española. En este caso no se sabe todavía si va a ser el martes o el miércoles de la próxima semana. Parece que el Partido Popular también ha aceptado, Ciudadanos también, y Podemos también. Por lo tanto,
lo más probable es que se celebre ese debate a 4. ¿Algo sobre esto? Sí, yo quiero aprovechar de preguntarle al señor Mariscal que sobre... Hay una cuestión en relación con el tema del debate, ¿no? Yo he oído en medios de comunicación decir, por ejemplo, que Cayetana Álvarez en el debate... Que ayer estuvo en el debate en el debate de televisión española, al no estar Vox, escoró su discurso a la derecha y le vino bien. He oído en medios de comunicación hacer esa interpretación, ¿no? Y después hoy nos hemos enterado que en un chat de gente de Vox, bueno, pues han dicho que les viene fenomenal no participar en los debates porque tienen pocas cosas que decir con consistencia. Obvio, ¿no? Y las que dicen son un poco pues, de aquella manera. Sí. Y entonces pues... Por el corazón, ¿no? Sí. creo que esto que les viene una víscera que puede perfectamente ser cambiada por otras. Y entonces, pues bueno, a ellos les viene bien no estar en ese debate. Pero eso sobre todo a ustedes les viene bien no estar con Le he dicho Vox. al director del programa, al director de la cadena de televisión, que a nuestro juicio que vaya Vox me parece bien, o si no va igual. Es decir, cuanto más hable Vox, yo creo que nosotros esto acentuamos aún más nuestra capacidad de ser la alternativa real a Pedro Sánchez. Es decir, y se lo decía esta mañana a unos compañeros en la calle Real, la cuarta potencia de la zona euro, el principal proveedor de productos agroalimentarios de Europa, el segundo fabricante de vehículos de Europa, que es España. Vamos a dejarlo cuando está el crecimiento económico cayendo, cuando cae la industria, cuando cae el consumo, en manos de quien no tenga experiencia en la gestión pública. ¿Eso es un voto que sea razonado, de cabeza y de bolsillo, o es un voto relacionado con otras vísceras? Por eso ese contraste a nosotros nos compensa y por eso parece lógico que habernos enterado recientemente por el diariopublico.es que en los chats de Vox se niegan al debate. Bueno, es yo no, ¿Pero les molesta a ustedes que le digan la derechita cobarde, por ejemplo? A mí mira, si aquí, como decía un viejo maestro, se viene llorado, ¿no? A mí que me insulte otra formación política, pues tiene un problema, que es insultar y luego justificar o explicarle el insulto. De todas formas, y dejando un poco el Manolo, debate... de todas maneras, solamente por aportar algo sobre la última hora es que A3 Media ha desafiado a Pedro Sánchez, porque como Pedro Sánchez ya ha aceptado ir a la televisión pública y le ha dicho que va a seguir celebrando el debate sin Vox. Y así que le ha dicho que había un compromiso, que ahora a ver qué va a hacer, ¿no? Claro, que había un compromiso con Antena 3, que bueno, que si la Junta no le deja celebrar a Vox, pero que vaya a ese debate. Esto va a ser muy difícil para Pedro Sánchez justificar no ir a un debate. Sobre todo porque el argumento que estamos empleando, quienes no le queremos como presidente del gobierno, que somos muchos españoles, es no vas al debate para no explicar tu programa político. No vas al debate para no responder a las preguntas clave que hacen que los españoles estén ahora mismo preocupados con el futuro político de nuestro país. Y sobre todo no va a un debate que, por ejemplo, es una decisión de la propia Junta, que no es una decisión del medio, pues intentando evitando que vaya... Por eso trató claro, por eso le digo que no tiene justificación tampoco. Hombre, si hubiese ido mejor, se ha luchado, no se ha conseguido, ahora tiene usted que atender sus obligaciones, no las de Vox. Ha buscado una excusa el equipo de campaña y ha dicho que bueno, que la televisión pública va a prestar la señal a todas las cadenas que quieran cogerla. Si nosotros queremos cambiarla, podemos. Pero la señal. Pero ellos son quienes lo organizan y quienes lo moderan. Y claro. De todas formas, a mí me interesa de esta campaña, por ser una campaña trascendental, todas en cierta medida lo son, el posicionamiento del Partido Popular que ha ganado las elecciones que ha ganado y ha gobernado precisamente por acercarse al centro, por ser una opción donde el voto que se le escapaba por el deterioro de los gobiernos socialistas pudiera acabar directamente en el Partido Popular. En este caso, parece que lejos de intentar agarrar el voto ahí, le está cediendo espacio al crecimiento del Partido Socialista, mientras que se escora más a la derecha para evitar la salida de Vox cuando parece inevitable. Los que se quieren ir a Vox se van a ir de todas formas. Y lo que no tiene demasiado sentido, desde mi punto de vista, es cederle precisamente en la frontera con el PSOE, que es el, como usted dice, el rival directo del PP. Totalmente de acuerdo con su análisis. Fíjese que ahora en Andalucía, por ejemplo, nos hemos convertido en el eje sobre el cual pivotar ese cambio político. Es decir, el PP fue capaz de poner de acuerdo a Ciudadanos para incorporarse al gobierno y a Vox para que eligiesen a Juan Moreno presidente del gobierno. Vox no gobierna en Andalucía, ni su programa político, digamos que es el que dirige los designios de los andaluces. Solamente votaron a Juan Manuel Moreno y llegamos a un acuerdo que yo invito a... Bueno, es un poco tedioso, pero que invito a que vean a ver si ven en ese texto alguna, digamos, algún comentario que pueda ser hiriente hacia algún estrato social o algún, en fin, alguna barbaridad de las que se puedan haber escuchado con posterioridad. Pues no lo hay porque por eso lo filmamos, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es, somos un partido centrado, es un partido que ha demostrado su capacidad para gobernar y lo más importante, su capacidad para que
generar empleo, es decir, para que los que crean empleo lo puedan hacer. Y ese es nuestro principal argumento de campaña. Es bien cierto que somos tentados, y algunas veces algún compañero pues hierra el tiro dirigiéndose o planteando discursos políticos que nada benefician al futuro del partido. Yo creo que nosotros tenemos que dedicarnos a pensar en aquellos asuntos que realmente importan, que están fundamentalmente ligados a la generación de empleo. Cuando el Partido Socialista habla de bienestar, cuando habla de las personas, de los servicios sociales, siempre olvida que para que eso pueda financiarse tiene que haber personas trabajando y cotizando. Y lo cierto es que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, 126.000 españoles, 1.400 habitantes, hombres y mujeres de Gran Canaria, Las Palmas, Lanzarote y Fuerteventura, se han ido al paro. Y cuando el Partido Popular gobierna, desde el 2013 al año 18, hasta el día de la moción de censura, 43.000 gran canarios, majoreros y conejeros, ingresaron a las listas del empleo. Por tanto, hay una diferencia clara. El empleo es nuestro vector principal de campaña, la economía y la salvaguarda del desarrollo económico. El PSOE no tiene credenciales para ello y ahí es donde nosotros debemos, o yo creo que hay que centrar nuestro discurso político. Ahora te digo, Valentín, pero Guillermo, precisamente oí el otro día al señor Casado, que es el candidato de usted a la presidencia del Gobierno de España. Un buen candidato. Y hablaba... que meto la cuña porque es como un banner. hablaba de que, bueno, que si él salía presidente, lo primero que iba a hacer era bajar los impuestos. Correcto. Dice que podría dejar de recaudarse, no sé, hablaba de 15.000, 16.000 millones de euros. Oiga, que se le iba a quitar los impuestos y que esto iba a suponer mejorar la sanidad, mejorar los servicios sociales y mejorar la educación. ¿Eso es posible, bajando los impuestos? Fíjese, hay un ejemplo que es además canario. O sea, aquí el Partido Popular de Canarias, para poder apoyar los presupuestos de Fernando Clavijo, los presupuestos de Coalición Canaria, y que todos los canarios tuviésemos pues la garantía de que se pagaban los salarios, la garantía de que se pagaba el sueldo de los profesores, de los médicos, que se pagaban los servicios sanitarios, aprobamos los presupuestos a cambio de una rebaja fiscal de más de 120 millones de euros. Esa rebaja fiscal, ese alivio fiscal hace que hoy, cuando un canario y una canaria redacten o realicen la declaración de la renta, vayan a pagar la renta más baja de la historia de la democracia, puesto que la rebaja del Partido Popular acentúa esa bajada que ya inició Rajoy en el 15 y en el 16. ¿Por qué pasa esto? Bueno, incluso también el IGIC de la luz, ¿no? El IGIC de la luz, el de los productos básicos, ¿no? Agua, aceite, pan, incluso los servicios sociales están sin IGIC. Eso gracias al apoyo del Partido Popular a los presupuestos de Clavijo. Me gusta esta pregunta porque esto incide en lo que siempre llevo tiempo y me ha escuchado uno de los contertulios con el que comparto alguna tertulia en radio, y lo digo muchas veces. Lo que diferencia ideológicamente a la izquierda y a la derecha es la creencia de la libertad del individuo. Yo creo que si a un señor se le deja de exprimir con impuestos y se permite que ese dinero se quede en su bolsillo, si se produce ese alivio fiscal, pasan varias cosas. O gasta más, o ahorra más, o invierte y genera empleo. Por ese motivo, nosotros creemos que reduciendo los impuestos aumenta el número de cotizantes y aumenta los ingresos dentro de la administración pública. Donde no aumentan los ingresos de la administración pública es con el desempleo. Si yo machaco impuestos a una industria como esta, o a la industria del transporte o a la turística, evidentemente la principal consecuencia, la directa, con toda probabilidad sea la reducción de plantilla para poder acometer los gastos que esa compañía tiene. Yo quería preguntarle... Empezó hablando de, bueno, de la unificación, efectivamente, de las dos patronales turísticas aquí sí. en Lanzarote. Asolán también y el resto de patronales turísticas ha hecho un pronunciamiento en el día de ayer que yo creo que bueno, por lo menos se puede debatir, ¿no? Que es que están diciendo que, bueno, que las competencias a lo mejor en costa debería tenerlas el Gobierno de Canarias, entre otras cosas porque hay un montón de problemas, con un montón de cuestiones. Pusieron como ejemplo hoy... Y que los trámites se hacen interminables. Interminables. ¿No? Hoy, por ejemplo, pusieron el Mañaricúa, que es el presidente de la provincial de Las Palmas, puso el ejemplo del río que hay en Fuerteventura, ¿no? Que lleva esperando un año y medio por una licencia para poder reformar el hotel. Y después que, no solo para eso, es decir, para temas de poner hamacas, sombrillas en una playa, etcétera, etcétera. Todo lo decide Madrid. Cuando y después la gente dice, no, es que si las competencias las tiene Canarias, pues a ver lo que van a hacer. Pues harán lo que el gobierno de turno que esté en el Gobierno de Canarias crea que es conveniente, ¿no? ¿Qué opina de este tema? Aquí hay un debate que se está suscitando en la política española sobre la gestión, titularidad. Aquí hay un jaleo... hay gestores más capaces y gestores que son más incapaces. La titularidad del dominio público es de todos, es estatal y eso nunca se cedería. Nos estamos refiriendo siempre a la gestión de las costas o, digamos, de aquellas medidas que incentivan que la costa sea más competitiva, pues desde las hamacas a la altura de los edificios de la costa, etcétera. Bueno, la reforma del reciente del Estatuto de Autonomía
que se aprobó gracias al apoyo del Partido Popular, contempla esa posibilidad. Es decir, la Administración General del Estado podría acceder a esa competencia. Yo creo que se puede llegar a hablar de esto. Ahora, a mí lo que me preocupa es que la asunción de esa competencia la tenga quien es incapaz de gestionar las propias. Y me voy a explicar. Es decir, el Gobierno de Canarias recientemente ha demostrado que es incapaz de gastarse el dinero que le corresponde, por ejemplo, en carreteras, ¿no? Y ha demostrado, por tanto, incapacidad a la hora de gestionar algo tan importante como la movilidad de los canarios. Ha pasado en el Cabildo de Gran Canaria, aunque no estamos en Lanzarote, me gustaría contar esto. Es decir, yo tengo un cabildo en Gran Canaria, donde yo vivo, donde Nueva Canarias y el Partido Socialista tienen en las cajas de ahorros, en los bancos, 540 millones de euros. Es decir, han arrancado del bolsillo de los contribuyentes 540 millones de euros en 4 años y han sido incapaces de gastárselo. Es decir, no ya digo que hayan contribuido con ello a reducir los impuestos, no, es que incluso lo tienen en los bancos. Y tengo a líderes políticos socialistas en Gran Canaria que se sienten orgullosos por el volumen de dinero que han ingresado en las cuentas corrientes cuando son incapaces, por ejemplo, de incentivar el desarrollo de aquellas infraestructuras que generan riqueza, que fundamentalmente están ligadas a fomento, ¿no? Costas, carreteras, etcétera, donde solamente han ejecutado el 37% del presupuesto. Es decir, yo creo que es discutible, que se puede hablar, y yo de hablar, verá, usted bien sabe que yo hablar lo que haga falta. Ahora, hay que tener un crédito, porque lo que puede ser aquí es pensarse que por el traslado inmediato de competencias se va a gestionar mejor. Sí, pero de todas formas, ya que usted hace esa aplicación larga de forma voluntaria y no solicitada, yo creo que también por ese mismo criterio que usted dice, como vemos que lo de Madrid no funciona con Costa, lo lógico sería que cambiáramos el sistema, ¿no? Y la pregunta en mi caso sería, ¿están ustedes dispuestos a eso o ya desde el principio se niegan a hacer ese tipo de cosas? Es que, mire, la victoria, en fin, todos ganamos, ¿no? Pero el cambio de la dirección política del Partido Popular a raíz del Congreso de julio del 18, una de las claves es un argumentario ideológico que llevaba la candidatura que encabezaba Pablo Casado y a la que yo pertenecía, ¿no? Y uno de ellos es la libertad, es decir, el problema que estaba viendo que hay con las costas es el no entender por parte de la administración competente que la costa también es una herramienta de generación de riqueza. Es decir, que lo hablaba con un alcalde del sur de Gran Canaria recientemente. Yo no alcanzo a comprender por qué la playa no puede ser utilizada respetando el medio ambiente, con la limpieza adecuada, con la observación de las reglas competentes. No es un instrumento más. O sea, es decir, solo la protección como elemento para las costas, a mi juicio, es un atraso. Otra cosa es que se reglamente adecuadamente su uso, pero de no usar nada a poderlo hacer con unos criterios de respeto al medio ambiente, yo soy de la segunda opción. Y eso exige que dentro del Ministerio de Transición Ecológica o el de Medio Ambiente o como se llame, porque aquí ya sabe usted que cuando el PSOE gobierna se cambian los nombres y eso exige, eso así, porque en fin, esto es así, ¿no? Bien, ese cambio de nombre que se produce, no sé cómo se llamará cuando Pablo Casado sea presidente a partir del 28 de abril de facto, pero si tenemos un ministerio que es capaz de abrir las puertas a la libertad y a la utilización y uso, digo siempre con el respeto al medio ambiente y a no deteriorar aquello que es de todos, ¿por qué habría que cambiar las competencias? El problema es que lo gestionan mal los que están ahora. Guillermo, para un poco también relacionarlo, usted antes comentaba de que el gobierno canario no sabe gastar el dinero. Bueno, ellos dicen que esto es una falacia porque realmente ese dinero se lo han dado mal. En este caso, el de los 500 millones que le corresponde en carretera, usted bien sabe que todavía no se lo han ingresado en las cuentas de la comunidad autónoma, el Partido Socialista, o en este caso el gobierno precedido por Pedro Sánchez. Y se queja además de incumplir convenios que se habían firmado con el Partido Popular, precisamente. Es verdad todo lo que dice, yo no sé, porque es que después yo escucho al PSOE y dice que todo lo que dice Fernando Clavijo y Coalición Canaria y el gobierno de Canarias y las patronales es mentira. Mire, don Jorge, tratando de ser ecuánime en campaña esto es complicado. Es complicado, por eso. Yo sé que lo he puesto en un compromiso. Porque salta las bajas porque no puede defender a nadie. Pero yo me refería a los 100 millones de los presupuestos anteriores que no se gastó Coalición Canaria, no a la partida que usted dice, que efectivamente yo creo que el gobierno de Canarias tiene razón. O sea, yo no me refiero a esos 500 millones, me refiero a los 100 millones que no se gastaron cuando correspondía. Esto del maltrato a Canarias no es que Sánchez sea el diablo y haya una pócima, ¿no? No, el problema está en que ha priorizado otros territorios donde hay o se eligen más diputados y, por tanto, donde él puede asegurarse con más claridad la victoria en el proceso del 28 de abril. Y eso es lo que ha hecho. Con una gravedad extrema en algunas partes, como por ejemplo el no pagar las ayudas a la desalación de agua. Es decir, si estamos todo el día llenándonos la boca a todos los políticos, y aquí no hago distingos a nadie, incluso a Vox también si quiere, o a Podemos, me da igual, de la necesidad del cambio del modelo económico, hombre, una de las vías probablemente sea el crecimiento del sector agrícola.
porque garantiza seguridad alimentaria, porque procura el mantenimiento del medio ambiente y porque es una nueva fuente de riqueza. Esos 8 millones era para intentar, en la medida de lo posible, reducir los costes. No los ha pagado. Es decir, ¿cómo puede justificar el señor Fajardo o cualquier representante del PSOE de Lanzarote que no hayan aplicado los presupuestos, que además están ligados a nuestro régimen económico y fiscal? Que ya sé que hay gente viendo este programa y dirá, el régimen... Básicamente lo que consiste es en que tú, gran canario, majorero o conejero, tengas las mismas condiciones de acceso a los mercados que un tipo de Lugo, Toledo o Albacete. Eso es el régimen económico y fiscal económico. Pues eso lo niega Sánchez, bloqueando esos 8 millones de euros sin justificar por qué lo hace, porque otra cosa es que lo explicase. Y como eso, el dinero referido a los niños, a la educación de niños de 0 a 3 años, en fin, esto... Bueno, en cambio, de todas maneras, usted escucha el PSOE y escuchamos recientemente a Pedro Sánchez en Gran Canaria y en otras islas, pues diciendo todo lo contrario, que está dando más dinero que nadie, mucho más que el Partido Popular, porque esto siempre, pero es así. Pero mire, don Jorge, esto me lo enseñaron en el curso que hice del IES, ¿no? En un año. Es decir, los números se comprueban, o sea, no se discuten. Lo cierto es que hay 300 millones menos y esto no hay un contable sí, que sea capaz de los justificar políticos lo no contrario. son matemáticos, pero parece que manejan mejor los números que los matemáticos. Pero a veces sí. Hay una cuestión, señor Mariscal, que lo dijo el señor Sánchez y lo ha dicho también el Pablo Casado, que es que cuando ellos sean presidentes, no, los dos juntos no van a ser presidentes. Me acabo de asustar. Me acaba usted de asustar con este pacto que cuando sean presidentes van a ser un Consejo de Ministros en Canarias, ¿no? Y uno dice, vale, Consejo de Ministros en Canarias, pero con esto, quiero decir, no es un grupo de música que viene a dar un concierto en Canarias, ¿no? A mí me da igual que los conciertos, porque los consejos de ministros se hagan en Extremadura, en Canarias, donde sea. Lo importante es que los temas que interesan a Canarias se aprueben y se traten, ¿no? Sí, pero claro, da la sensación de que se mira un poco como vamos a ir a las islas, correcto, a las pobrecitas islas, a mire, hacer un consejo de ministros allí, ¿no? Mire, esto lo sabrán los televidentes, pero por si acaso, el primer consejo de ministros específico para Canarias lo hace Adolfo Suárez en Madrid, esto lo sabe a finales de los 70, y luego Aznar hizo 2 consejos de ministros, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife, o sea que esto, novedad cero, o sea, no hay ninguna novedad. Pero ese tono que tiene el presidente Sánchez de... Fíjese que digo presidente Sánchez, yo no deslegitimo su figura, ¿no? El presidente Sánchez, ese tono de iré a las Canarias, ¿no? Yo, virrey de Nuevo México, a hacer un consejo de ministros, cuando se ha pasado, desde que es presidente del gobierno al día de hoy, sin hacer ninguna visita oficial, habiendo venido 3 veces solamente de vacaciones, ¿es creíble o no es creíble? Porque claro, yo lo he visto en esta isla, disfrutando, por supuesto, de una isla maravillosa y de un espectáculo turístico maravilloso, pero sin reunirse con el principal representante del Estado en Canarias, que como usted bien sabe, y es que Fernando haga un consejo Clavijo. de ministros tampoco significa que venga a relacionarse con los canarios, sino que se trae a su gente para reunirse con Es ella. decir, que yo creo que él prefiere la cápsula de seguridad que le proporciona el Partido Socialista Canario, del que desconocemos propuestas, eso sí. Estamos a ver si la estela de Sánchez nos lleva a la presidencia, pero el tono que empleó el domingo pasado en Gran Canaria a mí me resulta ofensivo. Es decir, yo voy a ver si visito las islas. Mira, pues Pablo Casado, que no es presidente del gobierno y es candidato, aparte de haber venido 3 veces, solo le queda ya por visitar el Hierro y la Gomera y la Graciosa. En fin, o sea, me parece que es ofensivo y es poco constructivo, porque fíjate que ni siquiera en un mitin de campaña es capaz de grimir argumentos nuevos a favor de la financiación o el crecimiento económico en Canarias. Cuando Casado dice, que también lo oí el otro día en uno de los mítines que está dando, que la verdad yo no sé lo que toman esta gente para aguantar tanto... Sí, para que tenga un alimento especial, porque el gofio no creo. Leche y gofio. Pero bueno, en cualquier caso, digo que ellos van a gobernar para las clases medias, que ellos son el partido que representa a la España que se levanta temprano, que madruga. ¿Qué quiere decir? ¿Que los demás partidos se quedan dormidos o qué? Bueno, usted sabe cómo son las campañas electorales, tampoco. Son frases, ¿no? Muchas veces, a veces se ve uno, ahora que no me escucha nadie y no ve nadie, a veces se ve uno haciendo cosas que dice, madre mía, ¿qué hago yo bailando aquí a las 2 de la tarde? Bueno, en fin, yo eso lo dejo en ese aspecto. También hay un cierto folclore alrededor de las campañas electorales y tampoco pasa nada, porque también de eso participan ustedes, porque al final esto es un poco también circo, ¿no? Pero en la parte que realmente importa, nosotros con la rebaja fiscal a quien principalmente queremos afectar es a la clase media. Es decir, si yo digo que voy a bajar los tipos máximos del IRPF, si digo que vamos a reducir el impuesto a sociedades, si digo que vamos a aumentar hasta 3 años la cuota de autónomos a 50 euros durante 3 años, me estoy refiriendo evidentemente no a los más poderosos ni a los más ricos, por cierto. El PSOE sigue sin entender qué significa la supresión del impuesto de sucesiones, porque ustedes habrán escuchado, el PP quiere quitar el impuesto de sucesiones
porque quiere beneficiar a los ricos. Yo hago la siguiente pregunta. Todas esas familias andaluzas, porque en Canarias está bonificado al 99% gracias a una petición nuestra, pero bueno, todas esas familias andaluzas que no han podido recibir la herencia porque son incapaces de pagar el impuesto, ¿qué ocurre con esa vivienda? Sí, bueno, a veces vale más. Se lo voy a contar yo a usted. El impuesto Esa vivienda se la queda el banco. Y el banco, que lo que hace es negociar con préstamos y no con inmuebles, lo vende a fondos que compran más barato ese edificio que en el mercado, correcto. Entonces, ¿quién se enriquece con el impuesto de sucesiones realmente? Pues los que más capacidad tienen de compra, que evidentemente no somos ni usted ni yo, imagino, ni estos señores, sino aquellos que tienen capacidad, bueno, a lo mejor sí, en de mi caso momento, no, de en momento. mi caso no. Estamos Aquellos, en ello, aquellos que tienen fondos suficientes. Quitar el impuesto de sucesiones es una ayuda clara a la clase media. Bueno, las dos últimas preguntas, por favor. Sí, yo sobre todo el tema de los indecisos, ¿no? En la encuesta del CIS decía, hablaba de un 40%, 41 creo recordar, ¿no? Sí. A lo mejor Ahora ese porcentaje era más bajo. Con 9, en fin, cada uno. Era más bajo. Entre el 35 y el 40, vamos. En Canarias era más bajo, ¿no? En cualquier caso, una encuesta de ese calibre, bien es cierto que es la mayor encuesta que se ha hecho del CIS, de todas las que se han hecho posteriores al CIS, que además todas las que se han hecho posteriores al CIS, lo que han hecho es jugar con la horquilla esa tan grande que ha tenido la encuesta del CIS, ¿no? Que creo que al PSOE, por ejemplo, daba entre 123 y 138, 15 diputados 15, de... O sea, imagínate, un mundo. Un 30 o un 40% de indecisos. Esa gente tiene un perfil que es gente que no lo tiene claro, pero que no se supone que es de centro, que se puede ir para un lado o para el otro. ¿Qué van a hacer ustedes, el Partido Popular? Mire, también esa encuesta dice que el 57% más o menos de los españoles está preocupado con la economía y más del 60% con el empleo. Fíjese que yo estoy arrimando las con mi sardina y estoy yendo hacia donde me interesa. Si realmente ese 50%, que estoy convencido, prácticamente el 60% de los españoles están preocupados con la economía y el empleo, somos nosotros los únicos que presentamos un expediente con resultados positivos de crecimiento y generación de empleo. Por eso esta última semana de campaña ese va a ser nuestro mensaje. Economía, empleo, es decir, aquello que realmente preocupa más. Es verdad que hay una gran incertidumbre, pero también es verdad que se dice que hay en torno a 12 millones de personas que no quieren a Sánchez de presidente del gobierno. Bueno, lo que hay que hacer es llamarles a la unidad de voto y decirle, en provincias como la nuestra, aquellos que quieren votar con el estómago u otra víscera, como dijimos antes, y no con el corazón o el bolsillo, hay que decirles que si no quieren a Sánchez como presidente del gobierno, lo que no pueden hacer es con su voto incrementar la lista de diputados de Podemos o del Partido Socialista. Y eso solamente tiene una salida, que es votar al Partido Popular. Y ese va a ser nuestro discurso y es la unidad de voto, que en ningún caso es esto del voto útil, que me parece que es una falta de respeto a los gran canarios, a los majoreros y a los conejeros. Pero muchas veces el canario, el elector canario, tiene la duda de si votar para elegir al presidente o votar a diputados que defiendan los intereses de Canarias. Algunos dicen que son los representantes de la consecución del 75%, Sí. Otros dicen que son la voz de Canarias y que si ellos no están allí, Sí. pues Canarias pasa desapercibida por eso de que son los partidos, la partitocracia, lo que controla a los diputados y que si hace falta decir sí a lo que plantea Madrid, los canarios dicen sí. Sí. Yo a las personas que piensan así, que las hay, ¿no? Es decir, yo soy compañero de Pedro Quevedo y sin embargo amigo, y también de Ana Oramas y sin embargo amigo también, somos compañeros. Hombre, durante muchas legislaturas consecutivas, en la provincia de Las Palmas, el partido favorito ha sido el Partido Popular. Esas personas están llamando, ¿qué les están diciendo a esos votantes? ¿Que se equivocan? O sea, vamos a ir otra vez al siglo XX, mediados más o menos, a partir del 30, o sea, ¿se equivocan los votantes? Yo creo que estos que se llenan la boca en la defensa de Canarias durante tanto tiempo tienen que demostrar con datos qué han hecho por Canarias. No tanto que hemos arrancado a Marino, no. ¿Qué consecución? Ejemplo, siendo Mariano Rajoy presidente del gobierno con mayoría absoluta, le devuelve, es impronunciable, el ICE, el impuesto de tráfico de empresas. Sí. No quiero, es que si no y usted ya sabe que hay un axioma en política que quien se explica pierde, así que no quiero entrar ahí. Eran 190 millones de euros, vale. Llegó ese dinero al gobierno de Canarias, enero, febrero, marzo, abril, mayo. En diciembre todavía no sabíamos qué hacer con los 190 millones de euros. Esto es un dato. Como no sabíamos qué hacer, se lo debíamos a los cabildos, enero, febrero, y que si una rotonda, ¿se acuerdan? Que si arreglamos un edificio. Por tanto, estos defensores de Canarias, de lo que tienen que demostrar con datos es qué hacen realmente, no que dicen que arrancan, porque mire, el crecimiento económico de Canarias contribuye claramente a mejorar el bienestar de los españoles. Y le pongo un ejemplo.
Si aumenta el precio de la energía renovable, se reduce la factura de la energía eléctrica en la península, por el sobrecoste que tiene Canarias. Si aumenta el empleo en Canarias, se reduce también el presupuesto general del Estado destinado a pagar desempleo y se puede dedicar a otras tareas, como por ejemplo los puertos canarios, los aeropuertos canarios. Quiero decir con esto que estos que reivindican tanto eso de que arrancan a Madrid, luego en su gestión, que es para lo que les eligen, para cambiar y para pensar en el futuro, ese ministerio del futuro, para cambiar la realidad, ¿qué consecuencias tienen? ¿Cuáles son los hechos? Yo le pido a la gente que nos está viendo que haga esa enumeración que he hecho yo, que me digan en qué han cambiado la realidad. Bueno, señor Guillermo Mariscal, cabeza de lista del Partido Popular por las Islas Orientales, de La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, ya como última pregunta, y es una curiosidad personal que tengo, ¿por qué usted cree realmente, porque a mí nadie me lo ha sabido explicar muy bien, y el Partido Popular tiene que saber explicarlo muy bien porque posiblemente es lo que va a evitar que gane las elecciones, y es que, ¿por qué ha nacido Vox? ¿Porque ustedes lo han hecho realmente mal? ¿No han sabido contentar a una parte del electorado de derechas? Bueno, el nacimiento de Vox tiene, a mi juicio, dos orígenes, ¿no? Por una parte, era una rareza en el escenario europeo la composición del Parlamento español. O sea, yo que estoy en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, o sea, era habitual encontrarse a representantes de una derecha clásica o tradicional o muy conservadores en los diferentes países. Era España una rareza, o sea que, en fin, el propio, la crisis económica ha traído consigo el nacimiento y explosión de partidos populistas que a ambos lados del hemiciclo pues han eclosionado. Pero hasta las anteriores elecciones de hace escasamente 3 años fueron, ¿no? O 2 años. Pero es cierto que el partido... Era el 0,2%. Pero, don Jorge, es cierto también que el Partido Popular es el responsable de intentar dirigir el país a la salida de la crisis, y eso trajo consigo heridas y trajo consigo que hubiese una parte importante de los españoles que tuviesen que sufrir el padecimiento de malas políticas anteriores y que obligaron al Partido Popular a cometer decisiones graves, importantes, y que incluso nos llevaron a tener que cambiar hasta el programa electoral porque nos vimos obligados, por ejemplo, a subir impuestos al principio, ¿no? Aunque luego los bajamos en el 2015 y en el 2016. Ese es el primer origen. Y luego hay un matiz, ¿no? Y es la relación con exmilitantes del Partido Popular. Y esa parte es la que menos comprendo. No, esto es un hecho objetivo, pero no lo comprendo. Santiago Abascal ha sido compañero mío de Nuevas Generaciones, hemos estado en cursos, en congresos miles de veces, y no alcanzo a comprender esta segunda parte. Yo creo que hay mucho también de una oportunidad que es legítima en política, que es un hueco, y yo creo que estará en eso. Si usted me pregunta si tiene visos de continuidad esta formación política, a mi juicio, si nosotros hacemos el trabajo que estamos empezando a realizar en el Partido Popular del mes de julio, no. Es decir, esto es digo que ha subido una explosión, y si usted se da cuenta, incluso las propias encuestas empieza a paralizarse. Por lo menos se mantiene. Hombre, claro, si usted escucha que se está defendiendo la utilización, por ejemplo, de las armas o un planteamiento con respecto a la violencia de género que es inaceptable, pues cada vez que hable pues irá poco a poco reduciendo sus expectativas, como le ha ocurrido a otras fuerzas populistas en el ámbito de la izquierda, que alcanzaron cifras importantes cercanas al centenar de diputados y ahora mismo pues... Pero le quedan ya poco tiempo al Partido Popular para convencer a muchos de sus votantes. En eso estoy aquí, don Jorge, para eso he venido. Digo porque según los analistas se perderá, los votos de Vox se perderá en más de la mitad de las circunscripciones provinciales, me imagino. Eso es lo que dicen los... Esta provincia, por ejemplo, es clave. Por eso fíjese que estuvo Albert Rivera el miércoles o el jueves, no recuerdo, el sábado Pablo Iglesias, el domingo Pedro Sánchez y el lunes Pablo Casado. ¿Por qué? Porque esta provincia tiene 2 o 3 diputados que están todavía sin identificar. Por eso yo apelo a la unidad de voto para cambiar el gobierno, para que Sánchez deje de ser presidente del gobierno y deje de estar secuestrado en la Moncloa. Eso es lo que creemos nosotros, que el Partido Popular es capaz de hacerlo, y que esas ideologías o esas personas que nos votan para intentar cambiar el gobierno y echar a Sánchez van a ver satisfechas sus ambiciones y sus querencias, puesto que habrá que negociar con otras formaciones políticas la composición del gobierno. Pues Guillermo Mariscal, insisto, candidato en este caso de la provincia de Las Palmas. A mí no me gusta decir esto de la provincia porque ni en el estatuto ya se recoge el tema de la provincia, pero es verdad que todavía existen y por lo tanto es ya una pues de Tenerife para la derecha, si quiero. No, yo llamo islas orientales y islas occidentales, me gusta más. Don Valentín, muchas gracias. Y don Manuel también, nos vemos en este caso el próximo lunes que seguimos aquí en el Café de Periodistas. Estas son, pues en fin, ha estado aquí Lanzarote, el número 1 de la lista del Congreso de los Diputados de Las Palmas y del Partido Popular.
Y vamos a ver, estas son sus palabras, vamos a ver, porque por aquí irán pasando otros candidatos, ustedes ya saben a quién tendrá que votar después, al que más le convenza. Buenas tardes.